el más grande banco que tenía España, que era el que financiaba y financió naturalmente el alzamiento militar y luego la guerra civil apoyando a los fascistas. Y la República lo detuvo en un escándalo que se armó. Ustedes pueden, los que seguro que son mucho más listas que yo con el internet, les pueden buscar en Google la portada de ABC, ¿verdad?, en el año 31, donde se ve a Juan Mar entre dos guardias civiles, y también, ¿verdad? Y luego al cardenal Segura, que era el cardenal primado de España. Todos estaban conspirando contra la República. Y ponía unos titulares muy grandes el periódico: a Segura llevan preso. Digo, pues mire, en estos dos episodios tienen ustedes quiénes asesinaron la República: el capital y la Iglesia. Se atrevieron aquellos que eran tan ingenuos, porque realmente deberíamos, una de las cosas que intentamos hacer nosotras, ¿no?, deberíamos recuperar la historia de nuestro país, que es diferente, como decía Fraga Iribarne, de otros. España es el único país de Europa que se levanta contra el fascismo popularmente, no solamente el ejército republicano. Las guerrillas duraron hasta 1947 o 48, 10 años después de haber terminado la guerra. Y las defensas por estas calles en las que paseamos la llevaban a cabo todos los vecinos, incluyendo las mujeres que desde los balcones tiraban agua hirviendo sobre las mejalas galicianas, que eran las tropas marroquíes que Franco metió en España para acabar con el gobierno republicano. Me remonto a esta época y os parecerá a lo mejor, mira, esta vieja, claro, está recordando siempre. No, perdonad, yo no estaba todavía, ¿sabéis? Pero sí mi familia, sí mis padres y mis abuelos y tantos camaradas como lucharon hasta la extenuación por impedir que el fascismo triunfara, no solo en España, sino en el mundo. No, perdona. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque en la Guerra Civil Española, mi tía, Carlota O'Neill, que estaba en Melilla en el momento en que se levantan las tropas marroquíes, invaden la base de hidros de Marchica, de la que su marido, Virgilio Leret, era el capitán, escribió un tomo de memorias de todo aquello. A él lo fusilaron inmediatamente, ya estuvo 5 años en la cárcel, en el penal de Victoria Grande de Melilla, y escribió uno de sus recuerdos, de sus libros de memorias, que tituló Los primeros disparos que incendiaron el mundo. Y así fue. Esos primeros disparos se dispararon en España. Y Madrid fue, además, esa ciudad en la que decían que sería la tumba del fascismo. Y muchos años después, yo estuve en la cárcel por participar en la lucha antifascista, como tantos otros camaradas, a los que no se lo hemos agradecido nunca. Somos muy ingratos, ni siquiera en el recuerdo, ni solamente unas palabras de recuerdo de varias generaciones que invirtieron su vida, su familia, lo poco que tenían, por impedir que el fascismo se asentara como se ha asentado, como se ha asentado. Ahora en Italia gobierna la nieta o la amiga o la hija de Mussolini. Y además se la toma en serio en la Unión Europea. Y ya tendríamos que estar aquí varios días para hacer un análisis, aunque solo fuera breve, de Donald Trump y lo que supone. Porque en Estados Unidos hay una izquierda y hay una lucha y hay unos sindicatos, os lo aseguro. Allí sí que he estado bastante. Y ¿cómo es posible que haya ganado en las elecciones Donald Trump y además esté llevando a cabo ese genocida, ese exterminador programa que ha puesto? Que el otro día escribimos un comunicado en el partido porque yo no podía más soportar las noticias que estaban llegando. Y todo esto no empieza en el octubre pasado, como pretende el gobierno sionista y genocida de Israel que tenemos ahora,
Todo esto empieza inmediatamente que se termina la Segunda Guerra Mundial. Y no os creáis, yo lanzo esta arenga que me dijo un día uno que estaba en la sala en Algeciras, que dije, este meeting que os estoy dando, dijo, bueno, más bien es una arenga. Bueno, pues yo me permito, ya que habéis sido tan amables de haber venido aquí, haber llenado la sala, me permito lanzar esta arenga porque no estamos a salvo, ninguna de nosotras estamos a salvo. Nadie en el planeta está en este momento, ni puede estar seguro de que vivirá pacíficamente, trabajará, ganará algo para poder comer, etc. Nadie está seguro. Nos ha vencido, hemos perdido todas las guerras. España ha perdido la guerra civil. España perdió la Segunda Guerra Mundial. Es el único país de Europa que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial mantuvo una dictadura como aquella y montó la monarquía esta fantoche que tenemos. Todos los países que salieron de la contienda, que tenían dictaduras o que tenían monarquías, Grecia, echaron al hermano de nuestra reina, lo echaron de allí, y a los coroneles que habían montado la dictadura. Bulgaria, Rumanía, en memoria no me he traído la lista, pero todos se vieron obligados a plantear un plebiscito, a plantear un referéndum a su gente, al pueblo de su país, sobre qué clase de Estado querían. Que nosotras nos hayamos tragado una monarquía borbónica, que desde Fernando VII lo único que ha hecho ha sido robarnos, ha sido traicionarnos, ha sido pactar con los enemigos de cualquier democracia o de cualquier avance, por supuesto, del feminismo. Bueno, pues aquí la tenemos. Y además sigue gastando nuestro dinero. Ese señor que se ha hecho famoso además por matar elefantes, qué cosa más. Bueno, yo creo que las escritoras, aquí seguro que también habrá, y las investigadoras, tendrían que, en cualquiera de los géneros literarios que podemos hablar, el teatro, ay por Dios, ¿no? el teatro, la literatura, el cine. España, que ha vivido un siglo, casi un siglo de desastres, no tiene una cinematografía digna de todos los acontecimientos que han sufrido nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros antepasados. Tendríamos que ver cómo es posible que se haya terminado se murió el dictador y empezaron a cambiar los papeles, a repartirse además el país y todos sus bienes, los que montaron esta supuesta democracia. Bueno, me voy a ir otra vez al libro porque ustedes han venido aquí porque decían que presentábamos un libro. Y este libro es el producto de, primero, haber creado el Instituto de Estudios Feministas. En las universidades creo que hay algunas secciones o algunos grupos o alguien que llama instituto, que llama investigaciones feministas. Pero, y luego hablaremos, ¿no?, del feminismo con un poco más de detalle. Pero cuando el feminismo se limita a lo que llaman agenda feminista, los 5 o 6 temas que ya sabemos de memoria, tampoco explicamos por qué no avanzamos nada en ellos, ¿no? Porque tanto hablar de abolir la prostitución, que se abolió el año 32 en España, y tenemos que seguir el año 25 del año 2000 pidiendo que se abole la prostitución, deberíamos preguntarnos cómo es posible. ¿Qué ha pasado? No hemos transmitido, las generaciones no hemos transmitido a las siguientes, ¿no?, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestra utopía. Fijaros que en este momento es uno además de los únicos que podemos ver en la historia del mundo. La filosofía, la política, las investigaciones y los análisis que hacen la inteligencia, ¿no?, la intelectualidad, no incluye ninguna utopía. Pero es la primera vez desde Platón, es la primera vez
en la historia, por lo menos este trocito de, pero tampoco lo leo, tampoco lo puedo ver en Inglaterra, ni en Francia, ni, bueno, no sé en China, porque no puedo seguirles. Pero es la primera vez, pensarlo, porque eso seguro que no os lo han dicho ni en el instituto ni en la universidad. ¿Qué mundo queremos? ¿Qué mundo futuro queremos? En esto invirtieron en el siglo XIX los mejores talentos de nuestro país y de otros, los anarquistas. Y bueno, les aconsejo que lean a los que escribieron cosas que vale la pena leer, como Mikhail Bakunin, ¿verdad? Y me gustaría que también Alejandra Kollontai fuera una de nuestras mentoras. Bueno, pues estamos en el momento en el que ni las ciencias, ni la filosofía, ni la política, ni la sociología tiene ningún proyecto, aunque sea el proyecto es teórico, naturalmente, luego habrá que luchar por conseguirlo, pero tenerlo en nuestra mente significa que nuestra mente piensa, que tiene algo, que además observa el mundo en el que está y hay cosas que no le gustan y que querría cambiar, porque la discusión que ahora llevan, que al final me aburrió mortalmente y ni siquiera la entiendo, entre los partidos, el que gobierna y el que quiere gobernar, y el que es la oposición y el que no sé qué, consiste en unos aumentos minúsculos de los salarios y en una rebaja minúscula de los gastos, ¿no? De la electricidad o de no sé qué más. Y en eso llevan discutiendo no sé cuánto tiempo. Y unos son de izquierdas cuando piden que haya un aumento de salarios, y los otros son de derechas cuando no lo quieren. Y ustedes se fijan la miseria, no de la filosofía, como decía Marx, sino la miseria del pensamiento en este momento en nuestro país, ¿no? En otros también podríamos hablar. Todos estos temas que os planteo un poco desordenadamente, ay Dios mío, ¿qué haré yo? Todos estos temas que nos angustian, que nos preocupan, que discutimos en el Partido Feminista, porque pensamos que el feminismo llega a todos los estratos sociales, llega a todas las preocupaciones humanas, y tiene que tener una línea y una dirección que plantee la utopía del mundo que deseamos y por el que luchamos, por el que murieron millones de personas en los años pasados, en los siglos pasados. Esta es la reflexión que os explico, por la que propusimos crear un instituto de estudios feministas. Bueno, lo hemos legalizado, ya sabéis ahora que es un instituto legal, lo que falta es trabajar en él por y para lo que queremos. ¿Qué es? El análisis con el criterio marxista de hacer un análisis de la realidad como se tiene que explorar, para desmontar el cúmulo de mentiras, de farsas, con el que nos agobian todos los días, en todas partes del mundo además, porque ha ganado en todas partes del mundo, los voceros, los encargados de meter en las mentes de todos la frase que decía Voltaire en el Cándido, ¿no? Que este es el mejor de los mundos posibles. Y una vez que la gente se lo ha creído, vota a Isabel Ayuso y luego a Donald Trump. Y eso es democracia. Aquí en el libro el primer texto es el trabajo que he hecho de cómo se practica la democracia en España. Esto ha motivado el título, y ahora yo quería que vosotros me ayudarais, porque yo todavía no sé lo que es woke. Bueno, solo sé que es el tiempo pasado del verbo wake en inglés, que es levantarse, ¿no? Bueno, pues no sé si se levantaron, es lo que quieren decir, pero no sé quién se levantó, o quieren decir que nos tenemos que levantar ahora, y nos tenemos que levantar ¿para qué?
Yo no lo sé, yo no he venido aquí a contároslo porque no lo sé. Vosotras a lo mejor lo sabéis mejor y sobre todo las más jóvenes que estáis muy enteradas de las redes sociales. Pero lo que sí sé es cómo se practica la democracia en España. Nosotros hemos intentado este año pasado presentarnos a las elecciones europeas y a las elecciones generales, según la norma constitucional que dice que todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Lo que es falso, ¿eh? Lo que ya os digo, no se os ocurra a ninguno de vosotros decir, bueno, pues yo me voy a presentar a diputado por Madrid o por donde sea y hago una campaña. Eso, mira, eso se conserva en Estados Unidos, no es que sirva para mucho, pero bueno, cuando se presentó Trump en las otras elecciones, unas cuantas feministas que conocíamos decidieron que iban a ir a las elecciones para bueno, intentar desmontar el tinglado machista que este hombre quería imponer. Y lo único que hicieron fue subirse a un banco en una plaza. Aquí podríamos ir, aquí Antón Martín, nos subimos al lado además del monumento de los asesinados de Atocha, y nos subimos a un banco y explicamos: yo soy tal, hago tal cosa, quiero para mi país lo mejor que sea tal, y tengo un deseo de representar a los que me votéis en las Cortes y defender tal, y ya está. Así salieron 4 diputadas feministas en las otras elecciones, las anteriores, cuando ganó Biden. Bueno, esta era la democracia que se usaba en Grecia. Tanto hablar de democracia y decir que es un invento antiguo que es griego, pero ¿cómo se practicaba? ¿Cómo se llevaba adelante? Pues había enormes asambleas, se convocaban en las plazas enormes asambleas, participaban unos y otros y tal, ¿no? Exactamente no lo sé porque no estaba, pero me lo he leído y he creído que era una buena manera de explicarle a los ciudadanos españoles lo que se entendía por democracia en Grecia. ¿Saldría bien o mal? Porque naturalmente si el pueblo no está preparado para pretender esa utopía de la que yo hablo, pues naturalmente pues, puede votar al más guapo, al más chistoso o al padre suyo que quiere también estar en el tinglado, ¿no? Pero a eso se le llamaba democracia. Yo no os voy a contar en absoluto, porque sería un aburrimiento, los trámites que hay que hacer en España para presentarse a unas elecciones, y sobre todo que nadie individualmente puede hacerlo, solamente se hacen los partidos, tenéis que tener un partido. Bueno, crear un partido tampoco es muy complicado, pero hay que hacerlo, hay que legalizarlo y hay que tal. Bueno, y depende además de qué elecciones sean, porque las elecciones municipales no requieren casi nada, pero las otras requieren un montón de firmas que en el caso de las europeas pueden no solamente ser del pueblo en general, pero se necesitan 18.000 firmas. Bueno, naturalmente nadie tiene 18.000 conocidos, entonces te tienes que salir a la calle, ponerte en una esquina y atropellar a la gente que pasa sus cosas en sus tal, y decirle: mire, yo soy del partido tal y quiero que me representarme y usted me firmaría. Bueno, para conseguir 18.000 en estas condiciones, pues comprendéis que es bastante imposible. Bueno, pues entonces se han creado agencias que buscan las firmas. Solo tenéis que pagar, claro, ¿no? Entonces buscan las firmas y te las dan. Y cuando las llevas a la Junta Electoral Central, dice que la mitad son inválidas, que no tienen los datos que tenían que tener, que el número del DNI que ha puesto, que lo comprueba una máquina, claro, ahora, no es adecuado, que no está, que está falso, que tal, y por lo tanto que no te puedes presentar. Bueno, hay otro caminito que te dejan, que es el de 50 firmas de cargos electos. Bueno, pues cuando el año 99, con el Partido Feminista de Euskadi, el Partido Feminista de Cataluña, el de Valencia y el de España, nos presentamos a elecciones, las conseguimos, las 50 firmas, y nos presentamos, y luego no nos votaron, ¿no? Cosa bastante esperable, ¿no? Bueno, pero entonces pues era posible irte a un ayuntamiento y preguntarle a los concejales que están allí, de cualquier partido, si creen
que apoyarían nuestra candidatura en el sentido de considerar que es democrático que nos presentemos, nada más, no es que nos voten. Voten simplemente pues, la norma constitucional. Y lo conseguimos, bueno, relativamente fácil. Esta vez, cuando hemos aparecido en la puerta de los partidos que tienen cargos electos en todas partes, tanto en las diputaciones como en el Congreso, como en los ayuntamientos y tal, nos han dicho que no firman, porque eso sería traicionar a su partido, que las firmas tienen que ser solo para su partido. O sea, el criterio democrático que tienen estos partidos es el de que solamente tienen ellos derecho a presentarse a elecciones. Y si mira tú, chico, si no consigues las firmas, la culpa es tuya. Pero esto solamente es una pincelada de todo lo demás que pasa en el mecanismo electoral. Bueno, este es uno de los temas que desarrollo en esto, y el otro es el de la supuesta libertad de comercio y competencia que el capitalismo inventó, ¿no? Ya sabemos que Adam Smith, que es la luminaria y el ideólogo del sistema capitalista, hablaba de que el mercado se regulaba por sí solo y nadie debía intervenir. O sea, cuando ahora se pide que los alquileres de las viviendas se regulen, porque pronto estaremos en una situación muy parecida a la del final al terminar la guerra civil, donde no había dónde dormir, no había dónde meterse, pero aquí no hace falta que vayáis muy lejos, salís a la plaza y encontraréis a 3 o 4, por lo menos 3 o 4 hombres que duermen en la calle envueltos en un plástico. Bueno, pues si se plantea que hay que regular el alquiler de las viviendas, saldrán las voces democráticas, gritando que no, que eso es intervenir el mercado. Y el mercado debe ser libre, como lo defendía Adam Smith, esto lo decía en el siglo XVIII, hace poco. Yo os expongo aquí rápidamente, para no aburriros más, os expongo los temas que yo he desarrollado en este texto, porque este libro se compone de los análisis que han hecho los camaradas de diversas disciplinas sobre algunos temas, porque todos hubiera sido una enciclopedia. Pero está la educación, y no ha venido todavía nuestra camarada que ha trabajado muchísimo, y también está bueno, porque lo quisimos meter porque es una deuda que tenemos y que no pagaremos nunca, la situación de las mujeres en Afganistán. Y lo metimos aunque parecía que no encajaba con el resto de los temas, ¿verdad?, que se referían al mundo occidental y a tal, pero cada una de nosotras y cada uno de nosotros, cada día tenemos que recordar a las mujeres de Afganistán en el martirio, en la tortura en que las han metido y en las que hemos abandonado. Hemos recibido por los caminos insólitos de la clandestinidad un mensaje de ellas, y que terminaba diciendo: el mundo nos ha abandonado. Y aquella noche no pude dormir. Bueno, alguna vez publican algo, ¿verdad? Y así es como un folclore, ¿no? Fíjate tú cómo van vestidas. Bueno, pues resulta que no pueden trabajar, que no pueden estudiar, que no pueden salir a la calle solas sin la compañía de un varón, aunque tenga 8 años. Naturalmente no tienen capacidad ninguna de obrar, no pueden viajar, no pueden contratar su tarea, no pueden hacer nada. Son las muertas en vida de nuestro tiempo. Y de allí se fueron las tropas occidentales hace 3 años, creo que fue, se fueron, y España acompañándolas a todas, porque Estados Unidos, entonces era el demócrata el que gobernaba, era Biden, porque el demócrata dijo que no iba a gastar más dinero en eso y que se iba. No sé exactamente, porque naturalmente la verdad nunca nos la cuentan, la verdad del motivo, etcétera, pero bueno, se ahorraban dinero. Y cuando tocó el pito o la flauta, como el flautista de Hamelin, ¿no?, todos los países democráticos, todos corrieron con sus ejércitos y con su gente. Algunos se caían del avión, yo he visto las imágenes, huyendo, despavoridos y yéndose.
Y ahí se dejaron, sobre todo, a las mujeres. 30 millones de mujeres están sometidas a la esclavitud, a la tortura, en un mundo que tiene la ONU. Sabéis que tiene una organización, ¿no?, de Naciones Unidas que publicó y aprobó la Declaración de Derechos Humanos en 1948. Claro que también admitieron a Franco y su gente, ¿eh? Pero claro, nunca nosotras, las españolas, ni ahora, ni en la Edad Media, ni en la prehistoria, hemos vivido de esta manera. Nunca a las españolas se les ha prohibido salir solas a la calle, nunca se les ha obligado a ponerse un trapo que las tape completamente como si fueran leprosas. No, nunca hemos vivido ese horror. Por supuesto no tenemos ningún dato de los malos tratos o de los asesinatos de mujeres, teniendo en cuenta los datos españoles, qué debe pasar en aquel país. Entonces, por eso, por este sentimiento, en realidad es una cosa que me angustia y que he tenido, y las compañeras estaban de acuerdo, hemos metido el tema de las mujeres de Afganistán en el libro. Hemos también, y me parece interesante, ¿verdad?, en el tiempo en que estamos, hecho un análisis de la teoría queer esta, que nos está divirtiendo tanto, ¿verdad?, últimamente. Entonces hay dos capítulos, uno es de Victoria Sendón de León, espléndido, la filósofa, y luego otro de la filósofa y comunista venezolana Eglin Smith, que es el delirio del género. Y os aconsejo porque, aparte de enseñarnos muchas cosas, es que también son deliciosos como están escritos y lo que nos dice. Aquí, Democracia Woke incluye diversos textos elaborados para el Instituto de Estudios Feministas, institución creada bajo el patrocinio del Partido Feminista de España, que se propone ser la conciencia crítica de la actualidad feminista, social, política, económica, moral de nuestro tiempo. Tenemos muchas pretensiones, me ha dicho alguien. En Democracia Woke, Lidia Falcón, Victoria Sendón, Eglims Peñuela, Agustín Zaragoza, Juana María Aguilera, Ana de Blas, Paula Antelm y Jaume Badenes dibujan un retrato de nuestro país alejado del que políticos y medios de comunicación suelen ofrecer, y en su lugar hacen una radiografía exacta de una realidad social que queda oculta tras las declaraciones pomposas y la manipulación mediática. Así, las autoras y autores de este libro hacen hincapié en la explotación propia del capitalismo, las violencias de todo tipo que padecen las mujeres, la desigualdad económica y social que sufren las clases desposeídas, la educación que se imparte en España encaminada a la aniquilación del pensamiento crítico o la imposición desde las alturas del poder de teorías e ideologías que en realidad pretenden el borrado de la mujer y avanzar hacia el transhumanismo en una sociedad precarizada y sometida. Como veis, tenemos muchas pretensiones, ya lo sé, pero yo he pretendido desde pequeñita, desde niña, transformar el mundo como pedía Carlos Marx, y no me gustaría renunciar a ello, aunque esté a 3 pasos de la muerte. Muchas gracias. De las grandes autoras. Bueno, buenas tardes y gracias a todas por venir. Me da un poco de vergüenza, la verdad, intervenir después de Lidia Falcón, pero intentaré por lo menos que sea entretenido, ¿vale? Mirad, la última vez que yo tuve la fortuna, la suerte de compartir un espacio público con Lidia y con sus camaradas del partido, yo recuerdo que hice una reflexión sobre cómo era posible que en lo que yo he vivido, desde que yo recuerdo, desde que tengo uso de razón, cómo es posible que hubieran enterrado bajo 7 martillos, bajo 7 tapas, aquella utopía, ¿no?, de la que hablaba Lidia, porque yo veía en mis hermanos mayores o en mis padres, yo sí veía todo el análisis y toda la acción de generaciones que tenían
realmente una intención y una acción revolucionaria. Realmente yo veía, mis hermanas mayores, sí que existía esa utopía y sí que trabajaban por ello. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó todo eso? Se enterró, ¿no? Bueno, hizo falta una dosis grande de miedo, seguramente, de aprovechar una cierta esperanza ingenua que tenían también. Y lo que yo recuerdo es que os contaba que lo que yo, en aquella transición, cuando nosotros éramos aún pequeños, ¿no? Lo que yo considero que era como el himno de aquella época era una canción que se llamó Libertad sin ira, ¿vale? De alguna manera eso era el himno de la transición, ¿vale? Teníamos que tener libertad, pero ojo que sin ira. La letra ya te lo decía muy claro, lo de sin ira significaba: no vengan ustedes aquí a pedir cuentas, no vengan ustedes aquí a pedirle responsabilidades a las estructuras políticas y sociales de la dictadura. De manera que vamos a tener que aceptar esa idea llamada transición. Vamos a cambiar algunas cosas, pero no todas. Vamos a restaurar la monarquía, por supuesto. Vamos a continuar el estatus de la Iglesia, sobre todo sus privilegios en la educación, la tenemos en la educación pública. Vamos a continuar sin pedir cuentas ni responsabilidades. Por supuesto, las bases americanas, ahora bases de la OTAN, bueno, pues quedan consolidadas, ¿no? Se acabó, no hay ira y, bueno, pues aquello se aceptó. Se aceptó ese statu quo, pero me gustaría, y sin perjuicio de que esto parezca una especie de cuéntame, un boomer, pero vamos a dar un salto, si os parece, a los años 80, ¿vale? ¿Qué pasaba en los años 80? Al menos lo que yo viví, lo que nosotros vivíamos. ¿Recordáis una cosa que se llamó la movida? ¿Vale? La movida estaba por todas partes, ¿vale? Era una especie de movimiento de una élite, vamos a decir, sociocultural, creativa, regadísima de dinero público. No olvidéis que todo eso se subvencionó. No digo que sus raíces fueran subvencionadas, pero el poder lo subvencionó. Yo recuerdo que eso lo pagaban las instituciones públicas, ¿no? Y también estuvo regado con una alta cantidad de estupefacientes, la verdad. Hay que decirlo, que se consumía bastante. Y sobre todo fue un monumento a la banalidad. O sea, de verdad, si Libertad sin ira os puede parecer una canción medianamente naif, no os puedo contar la cantidad de tonterías, las banalidades que supuso todo aquello. De hecho, era una glorificación de lo banal, una glorificación de lo individual, ¿vale? Y todo ello, ya digo, regado de estupefacientes y de una cierta alegría, ¿no?, que individualista, que era lo que teníamos que abrazar. De manera que, bueno, la revolución, digamos, quedó enterrada por algo que más o menos podríamos llamar una cierta rebeldía de colorines, ¿no? Bueno, eso se parece un poco a esto que llaman lo woke, ¿no? Yo creo que es exactamente una cierta rebeldía, pero no es transformadora de estructuras, es transgresora, pero creo que es también bastante superficial, ¿no? Digamos que es como un edulcorante que se añade para que las estructuras no se muevan, ¿no? En el año 89 ocurrió una cosa, cuando estábamos cantando todo aquello de la movida, que lo llamaron la caída del muro de Berlín. Supongo que sabéis lo que fue aquello, ¿no? ¿Recordáis las imágenes? Fue aquello, un proceso un tanto chapucero, extraño, que acabó, bueno, lo que sabéis, ¿no? La reunificación de las dos Alemanias, el principio del final de la Guerra Fría, la desintegración del bloque soviético. Aquel muro quedó hecho un colador, quedó hecho un queso gruyère, se agujereó y de alguna manera eso fue muy simbólico del fin de la alternativa a lo que nosotros estábamos viviendo, ¿no? Que estábamos ya inmersos
en esa democracia liberal. Bien, en aquella época había hubo un ensayo famosísimo. Lo escribió un señor japonés que se llamaba Francis Fukuyama. El ensayo se llamaba El fin de la historia. No sé si habéis oído hablar de él. Dio la vuelta al mundo varias veces y sigue dándola. Porque el fin de la historia, que era una idea que ya existía en la filosofía, el señor Fukuyama estaba absolutamente eufórico, ¿no? Nos dijo en ese texto que Occidente, porque él lo llama Occidente, lo que él identifica Occidente con democracias liberales, había triunfado. El liberalismo había triunfado absolutamente. La derrota de cualquier alternativa social, política y económica era inviable. La derrota era absoluta. De manera que si en la libertad sin ira estábamos un poco aceptando un estado de cosas, con la caída del muro y con el fin de la historia, ya los clavos se clavan con mucha fuerza sobre la idea de cualquier idea revolucionaria, ¿no? Realmente fue el final, ¿no? Quedó todo enterrado ahí. Bueno, en el libro, el capítulo del que yo hablo es sobre el mercado laboral, sobre los salarios, sobre nuestras pensiones, ¿vale? Mira, si hay una guerra fría y un final de la guerra fría, hay también desde hace 50 años en Europa, y Lidia ha dicho algo que creo que tiene que ver con eso, algo que algunos analistas, que son analistas marxistas europeos, llaman una guerra al salario, ¿vale? Desde hace 50 años, y tiene que ver con esa idea de que no hay alternativa, en realidad las clases trabajadoras europeas están siendo atornilladas, ¿vale? Estamos, porque yo no soy otra cosa, estamos siendo más atornilladas, de manera que las desigualdades se están acentuando, ¿no? La concentración de la riqueza en unas manos y poco a poco la pérdida de poder adquisitivo de las clases trabajadoras europeas. Y esto es aún peor en España, porque el mercado laboral español es más disfuncional y más desigual que la media de muchos países europeos, ¿no? Quiero decir que a España le afecta muy profundamente porque tiene un mercado de trabajo muy disfuncional. Bueno, pues entre estos perdedores de todo este proceso que yo he querido explicaros, con lo que yo veía, ¿no? Las grandes perdedoras son las mujeres, ¿vale? Y esto ya es el análisis que nos aportan las feministas materialistas. Y además, la situación de las mujeres tiene que ver con causas aún más profundas, más antiguas, que vienen de antes. Son causas antropológicas. Es la división sexual del trabajo, es la opresión de la mujer. Entonces, las grandes perdedoras en esta guerra del salario son las mujeres, en los sectores más precarizados y más desfavorecidos, ¿de acuerdo? Dirás, bueno, ¿y esta señora en qué basa esto? Bueno, sí hay datos que avalan esto que estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, si yo os digo que desde 2018 hasta 2023 los márgenes empresariales en España han subido un 64% en plena crisis económica, me diréis, ¿quién está en crisis y quién no? Pues las grandes empresas, porque esto es sobre todo en las grandes empresas, aprovechan la crisis para aumentar sus márgenes empresariales. Pero esto lo dicen los datos. Si preguntáis a la OCDE, que no es sospechosa de ser revolucionaria, dice que España es de aquellos países en los que el poder adquisitivo de la clase trabajadora ha disminuido más desde la pandemia hasta ahora, ¿vale? De hecho, lo sitúan, creo que es un 2,5% desde 2020 hasta ahora. Los salarios nuestros bajan, los márgenes empresariales suben, pero es que esto es real, lo dicen los datos que nos dan los propios análisis oficiales. Lo que pasa es que la propaganda se encarga de esconder esto, pero los hechos y los datos están, ¿de acuerdo? Bien,
En esta época, claro, el salario no es solo lo que cobras en la nómina, eso sería el salario directo. Hay una especie de salario indirecto que son tus prestaciones sociales, a lo que tienes derecho, a tu sanidad, a tu educación, y digamos un salario diferido que será la pensión que cobres, ¿no? Un salario para el futuro, vamos a decir. Bueno, en estos gobiernos de estas democracias liberales, que pueden ser liberales, ultraliberales o socioliberales, ¿no? Pero el movimiento no es muy grande, como decía Lidia, discuten por porcentajes muy pequeños, discuten en una baldosa, realmente bailan en una baldosa, no se mueven mucho de ahí. El caso es que nuestro gobierno nos dice, sí, queremos mantener el poder adquisitivo de las pensiones, ¿no? Este decreto ómnibus traía la revalorización, según el IPC, de las pensiones y esto. Bien, vale, esto es un porcentaje del PIB, pero con la otra mano, el mismo gobierno ya ha comprometido subir el gasto militar, porque lo exige. ¿Quién lo exige? La OTAN. Lo exige, bueno, ¿quién manda en la OTAN? Lo exige Estados Unidos, lo exige la OTAN. Y esto tiene que ver con estas guerras, ¿no?, de las que nos hablaba Lidia. Pues si tienes que revalorizar las pensiones, pero de tu Producto Interior Bruto tienes que destinar un 2%, no, de momento está en el 2%, pero es que hay un señor Donald Trump que dice que él no se conforma con un 2% del Producto Interior Bruto de cada país europeo, él quiere un 5% para él, para armamento, porque realmente en eso se gasta, ¿no? Bueno, estamos en ese lugar. Ya os digo que en el libro tenéis, el análisis que yo he podido hacer del mercado de trabajo español, que os aseguro que los datos dicen que es disfuncional, que no es un invento mío. Somos el país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo. ¿Habéis visto las noticias? Deberíais leer el periódico. Hace poco había una gran campaña, porque todo esto tiene muchas dosis de propaganda, de qué bien va el empleo, ¿no? Podríamos, a lo mejor ahí en el bar decimos, qué bien va el empleo, ¿no? Sí, ponme otro café. Bueno, sí, se reduce poco a poco, una tasa enorme, porque la caída durante la crisis económica y durante la pandemia ha sido un batacazo. Estamos intentando llegar a los niveles de 2008, ¿vale? Estamos en el 10 y pico % de tasa de desempleo. Pero es que somos los campeones europeos del desempleo. Eso es así. Si ves el gráfico de la Unión Europea, pues España es la columna más alta. Creo que el segundo es Grecia. La media de la Unión Europea está en el 5,9. El nuestro está en el 10,6, me parece que en el último dato. Por supuesto, las mujeres tienen 2,5 puntos más de paro que los hombres, ¿eh? Cuidado, esto no es igualitario. Bien. Bueno, en el libro hablo también de otro ejercicio de propaganda bastante interesante, que es los grandes éxitos. Esto no os quiero cansar, pero quiero decirlo. Los grandes éxitos de la reforma laboral. ¿Habéis oído hablar de la reforma laboral de 2021? Bueno, ¿cuáles son sus grandes éxitos? O sea, si veis los documentos oficiales y los periódicos, nos dicen, oh sí, ha reducido muchísimo la temporalidad. Pero ¿por qué la clase trabajadora sigue no pudiendo pagar el alquiler, sigue precarizada, sigue pasándolo mal? ¿Qué pasa? Pero si tenéis todo, es un contrato fijo. ¿Qué ha pasado? Es fijo discontinuo. O sea, bueno, vamos a dejar el tema de los fijos discontinuos, que es un temazo para otro día. Efectivamente, están los fijos de discontinuos, está que no paso el periodo de prueba. ¿Cuánto dura ese contrato indefinido? De hecho, ¿cuál es el coste de la indemnización? Es que ese es el truco. Indemnizar a un trabajador fijo en España sale extremadamente barato. ¿Y sabéis por qué? Bueno, habría que hablar con los sindicatos, porque no están haciendo una huelga ahora mismo por esto. Pero Mariano Rajoy recortó enormemente las indemnizaciones por despido y, por tanto, la estabilidad en el empleo de la clase trabajadora española. Pero es que esta reforma laboral no recuperó ni un solo día, 0 días. 0 días de indemnización, 0. Hasta el extremo, es que me enfado un poco, perdona, hasta el extremo que el Consejo de Europa, que reúne a 40 y pico países europeos, le está reclamando a España, que es que eso vulnera la Carta Social Europea, que hay que reformarlo. Se lo están diciendo al gobierno español. La Carta Social Europea
es un poco la Carta de Derechos Sociales del Consejo de Europa para los países firmantes. Es un poco como el Convenio de Estambul para los derechos de las mujeres, pues para los derechos sociales es la Carta Social. Bueno, el gobierno, como nuestro gobierno es socioliberal, dice sí, lo vamos a arreglar, pero desde luego yo no he visto ni fecha ni iniciativa para solucionar esto. Bien, por tanto, tenemos un gobierno con un ministro que hace 2 días, me parece, se llama Pablo Bustinduy. ¿Os suena? Bueno, este señor es el ministro para la Agenda 2030, que es una operación también de alto interés. Bueno, este señor dijo textualmente que en España, que era inasumible la situación en España. Ya digo que tienen como la cabeza dual. Por un lado quieren arreglarlo, pero por otro no aplican transformaciones, ¿no? Dice, en España hay 30 personas milmillonarias. O sea, hay 30 personas que tienen 1.000 millones de patrimonio personal, ¿vale? 30. Deben estar en alguna lista. Es inasumible que exista esto a la vez que 1 de cada 3 niños y niñas en España está en riesgo de exclusión o pobreza. 1 de cada 3. Pero es que esto te lo dice un ministro y dices, ¿qué va a aplicar para solucionarlo? ¿Cuál es la solución transformadora de este nivel de pobreza entre los niños españoles? Bueno, pues solo, de verdad, podríamos resumirlo en parches y propaganda. Porque lo que dice es que estaban ellos presentando una prestación por crianza que dicen que van a dar. Dicen, vamos a ver, señores, seamos serios. Si los niños en España son pobres, es porque sus madres son pobres. Y hablo de madres trabajadoras. Es que hay trabajadoras pobres. Muchas trabajadoras pobres. ¿De acuerdo? Porque, como os digo, la tasa de desempleo de las mujeres es mayor, la temporalidad, el empleo a tiempo parcial. ¿Sabéis que del empleo a tiempo parcial, es decir, que solo trabajas unas horas, el 75% son mujeres? ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen todo el día las mujeres? ¿Por qué solo trabajan la mitad de la jornada? ¿Por qué? ¿Por qué les va tan mal a las mujeres? ¿Por qué hacen esas carreras tan flojas? Bueno, esas son las causas sistémicas, ¿no? Las causas estructurales. De hecho, la encuesta de población activa lo que dice es, primera causa, que no encuentran otra cosa. No encuentran otro empleo. No se lo dan. Segunda causa, que tienen que cuidar de los demás. Ya está, ese es el truco. Eso es la división sexual del trabajo. Eso es por qué les va mal a las mujeres. Porque llevan sobre los hombros el cuidado de todo el mundo. El cuidado de los hijos, el cuidado de los ancianos, el cuidado de los demás. Porque esa es la estructura del patriarcado y del capitalismo. Funciona así. Y si no hubiera un ejército de mujeres cuidando gratis de los demás, no funcionaría el sistema. Porque hay que poner sobre el mercado laboral nuevos contingentes de clase trabajadora cuidada, alimentada, preparada para seguir produciendo. Y de ese trabajo se ocupan de las mujeres. Y se ocupan gratis. Se ocupan ellas, nosotras. Se ocupan gratis o en los sectores más precarizados. Porque tenemos un régimen especial para las empleadas del hogar, etcétera, ¿no? Bueno, por supuesto, de todas esas empleadas del hogar, que el 95% son mujeres, el 45% son migrantes. ¿Vale? Pues la mitad han sufrido violencia sexual en el trabajo según las encuestas que se hacen periódicamente. O sea que a las mujeres les tenemos que sumar la carga de la violencia que sufren las mujeres, ¿no? La violencia específica por ser mujeres. Bueno, ya no me voy a entretener más porque creo que no quiero alargarme más. Mirad. Tiene razón Lidia en una cosa, una sociedad feminista, una alternativa feminista no puede pensar que no tiene que plantear una alternativa económica, una nueva sociedad de referencia, porque si no, es que no es una visión, digamos, estructural de lo que hay que cambiar, ¿de acuerdo? Así que, bueno, creo que tenemos que, bueno, si woke es despertar, efectivamente, sí, tenemos que despertar, pero no despertar para consumir propaganda, no despertar para una transgresión superficial, incluso perdiendo el principio de realidad,
que es de lo que adolece ahora mismo esa pseudoizquierda. Es que por ese coladero se está colando el populismo reaccionario más salvaje, porque realmente no se puede enfrentar uno con ideas de juguete a unos fascistas de verdad. Yo creo que esa es la conclusión. Y nada más. Bueno, yo he sido muy mala presentadora porque no he dicho que Ana de Blas, que es periodista, que es intelectual, y ahora tengo que presentar a Sandra Losada, profesora de Sociología, y que además tiene el capricho, verdaderamente extraño, de hacer su tesis doctoral sobre mí. Y claro, pues, ¿qué iba a hacer? Iba a acogerla con mucho cariño para que diga lo mejor de mí. No vaya a ser que luego salga yo como... A ver, te pongo pronto. Espera. Estoy como cerca. A ver si puedo. Ella no ha escrito a tiempo, porque está ocupadísima con las malditas clases que le han puesto, para publicar su texto en el libro, pero me promete que Está lo hará. escrito. Sí. Sí. Si no te arriesgarás, ya veremos aquí. Bueno, dime cuál es tu tema. Los vientres de alquiler, la explotación reproductiva de las mujeres. Estamos en un momento verdaderamente corrompido y sin ninguna moral cuando consentimos que se fabriquen niños por encargo en las barrigas de las mujeres pobres de cualquier parte del mundo, se paguen, se traigan a España, se inscriban en el registro civil. El niño siempre ha sido una mercancía, esto lo vas a decir tú, no lo me pongas a mí, que yo lo voy a quitarle el tiempo a Sandra. Pero para que se grabe ahora. Solamente decir que Sandra ha hecho el trabajo sobre este tema, tú póntelo. Claro, cuando termine. Pero no te llega, mujer. Dale, circo del micrófono. Allá, qué lío de micrófono. A ver. Bueno, pues si Ana, tú decías que te daba vergüenza hablar después de Lidia, a mí hablar después de Lidia y de ti ya, entre las dos, me dejáis a mí poco que decir. Estudiando y escribiendo. Sí. Lo primero de todo, dar las gracias porque me hubiesen invitado a participar en el Instituto de Estudios Feministas, el cual he visto crecer y he visto el germen hasta llegar a lo que fue el primero de los sucesivos libros que van a continuar. He participado desde el principio y, bueno, como bien dice Lidia, mi texto al final, bueno, por motivos de agenda, no estuvo listo, faltaban correcciones finales, pero sí que está y será ya el primero que tengamos para el siguiente tomo. Está, pues, dedicado a una de las cuestiones que es la explotación reproductiva de las mujeres. Algo que parece ser que, no sé, ahora está como muy de moda hablar, desde que Ana Obregón nos ha traído aquí a este mundo a una preciosa niña, parece ser que incluso lo idealizamos y lo normalizamos, y es algo que escuchas hablando con la gente, amigos, familia, en las escuelas, etcétera, y que es como normal, pobre, si quería, pues, ¿por qué no va a traer a esa niña al mundo, ¿no? Y la otra persona está de acuerdo, que eso ya es el consentimiento del que habría para muchos textos que dedicar al consentimiento. Entonces, bueno, yo cuando empecé a escribir sobre esto, dediqué, como no sale publicado en este libro, sino que saldrá en el siguiente, os haré un simple avance de lo que va. Entonces comencé lo que fue el inicio con, por supuesto, unas palabras de La razón feminista, sacadas de uno de los libros de Lidia Falcón, y en el que nos comenta que las mujeres somos el 52% de la población, no somos un colectivo, es decir, somos la mitad de la población, y siempre han estado presentes en tres formas de producción que han sido fundamentales para que la sociedad continuase. Uno de ellos es la reproducción, es decir, la producción de seres humanos. Otro es el trabajo doméstico,
que mayoritariamente seguimos haciendo las mujeres, y el tercero es la producción, es decir, el trabajo, aquel que se hace de manera dentro de un sistema capitalista. Y únicamente se le reconoce aquel, a la mujer solo se les reconoce aquel que hace dentro de ese sistema capitalista. Son palabras sacadas de la razón feminista. Aquí, a partir de aquí, es donde empieza a desenvolver todo lo que sería la explotación reproductiva, y cómo, a pesar de que en España no está permitido, siguen naciendo niños, siguen trayendo niños, y seguimos viendo familias felices con los niños que traen de otras partes del mundo, generalmente de países más pobres. Y aquel que tiene mucho dinero quizá pueda, con un poco de suerte, pues pagar a una mujer en Estados Unidos. Todo depende del dinero que tengas. Es muy fácil encontrar publicidad sobre todo esto, cuando tampoco está permitido que se haga publicidad en España, ni de las agencias de reproducción, porque está prohibida la reproducción a través de vientres de alquiler. Por mucho que nos digan gestación subrogada, son vientres de alquiler. Estamos pagando por un vientre a una mujer explotada por llevar durante 9 meses el producto final, que será un bebé, que es el deseo de una pareja o de un hombre, de una mujer, el de tener su hijo. Nadie dice que tú no quieras tener ese hijo, tienes un deseo, me parece muy bien, pero eso no te permite explotar a otras personas. Y todo lo que es el sistema, la explotación del sistema reproductivo, conlleva también lo que sería la venta de óvulos en España, porque no es donación de óvulos, por mucho que nos quieran decir, sino que es una venta. Y no sé si sabéis que España es la capital europea producimos los óvulos para el resto de Europa. ¿Por qué se produce esto? Porque aquí, a pesar de que nos digan que es una donación y no está permitido pagar por esos óvulos, lo que se te da es una compensación por las molestias que hayas podido tener, y se paga en torno a unos 1.000, 1.100 euros, dependiendo. Y sin embargo, en otros países de Europa no está permitido la donación de óvulos, donación o venta, porque lo consideran explotación de la mujer. O, si está permitido, no se paga nada. Con lo cual, en España tenemos el banco de óvulos, la granja de óvulos para el resto de países europeos. Otra de las cuestiones, bueno, es fácil, imaginaos el mercado que produce todo lo que es los vientres de alquiler, es que podamos llegar a encontrar incluso en las redes sociales agencias que anuncian, esto, bueno, os puede llegar a chocar a mí cuando vi las imágenes, no sé si sabéis lo que es el Black Friday. Bueno, pues el Black Friday, en la compra de esos niños y en el pago de esos vientres de alquiler para la gestación de tus futuros hijos. Yo mantuve conversaciones con varias agencias, hice un proceso de investigación en el que, bueno, me planteaba la posibilidad de que yo quería hacer ese proceso, yo quiero comprar un bebé, alquilar un vientre, y no veáis lo fácil que es y las facilidades que te dan. Todo depende del dinero del que dispongas para poder, según el dinero del que tú dispongas, podrás acceder a un sitio u otro. La cuestión es que es algo bastante fácil. Y choca también cuando te dicen que, bueno, pues Ucrania, a pesar de la situación en la que se encuentra, sigue siendo uno de los países en los que es donde está un foco de mercado para los vientres de alquiler. E incluso alguno de estos interlocutores con los que yo hablé, porque eran todo hombres, con los que estuve hablando, me decía que, bueno, que aunque a pesar de la guerra, que era bueno porque había más mujeres ucranianas en Europa que habían tenido que salir de sus países, y entonces podían, al estar en Europa, era mucho más fácil acceder a ellas pagándoles menos cantidad que a otras mujeres para poder alquilar el vientre. Entonces, bueno, pues al final era hasta bueno para mí que hubiese una guerra en Ucrania y que hubiese más mujeres ucranianas aquí. Luego, bueno, sí, como datos de un estudio que hay de Global Market Insight, establece, y estos son datos de este estudio, entre lo que se puede considerar como aproximadamente datos oficiales. Se dice que el negocio de los vientres de alquiler en el año 2022, que es los datos que se disponen, supuso en torno a unos 14 billones con B
de burro, 14 billones de dólares a nivel mundial. Cuando tú vas a acceder, imaginaos la cantidad de dinero, y después supuestamente las mujeres lo hacen de manera altruista. De aquí incluimos todo, y pensad, a partir de ahí altruistamente donamos nuestros óvulos para que otra mujer que no puede tener hijos pueda tenerlos, otra mujer o otro hombre puedan tener hijos. Podemos acceder a paquetes. No sé si alguna habéis tenido que contratar algún paquete de telefonía. Bueno, pues tenéis o el Netflix, por ejemplo, donde tú puedes contratar el básico, el paquete premium o incluso una tarifa plana. Pues me ofrecían desde un paquete básico hasta un premium, hasta una tarifa plana, para poder desarrollar todo el proceso y al final conseguir lo que ellos llamaban el timeline de todo el proceso desde que yo empiezo. Lo llamaban como si estuviese fabricando un producto. El timeline me lo iban explicando paso a paso y al final aquí tienes tu bebé deseado. ¿Qué más podríamos decir? Nos hablaban también, sobre todo si leemos su publicidad, de algunas empresas se venden como que ellos trabajan, no como otros, sobre una gestación subrogada responsable. Por Dios que alguien me diga que es una gestación subrogada responsable. Y se permiten decir que ellos tienen a las mejores mujeres, porque rechazan en torno al 60% de las mujeres que se ofrecen a su empresa, a su agencia, porque ellos dicen que no son empresa, que ellos simplemente te ayudan a conseguir tu producto final. Rechazan en torno al 60% de esas mujeres porque no son dignas. Y esas son las que se van a otro tipo de empresas que ellos llaman low cost, y no por las que pagarás menos en ese caso. Entonces, bueno, todo depende. Te pueden llegar a rechazar a una mujer por el simple hecho de tener un tatuaje, dicen, a lo mejor. O pues por, no sé, por un pasado de pobreza, un pasado de adicciones, depende. Y entonces esas son las mujeres que, según ellos, se van a las empresas low cost. Por eso depende del dinero del que tú dispongas para conseguir el producto final. ¿Qué más deciros? Bueno, que ellos siempre te dicen que no venden nada, que lo único que hacen es, funcionan muchas de estas, como son bufetes de abogados, que lo que hacen es buscar el hueco legal para que consigas el producto final. Es decir, de esta manera, aquí las leyes no te permiten hacer esto, yo voy a buscar la alternativa, y constantemente están buscando, si aquí sale una normativa en la que no puedo hacer esto, cómo poder hacer llegar tu producto y que lo puedas conseguir. No sé si recordáis cuando explotó la guerra de Ucrania, ya llevaba años, pero cuando empezó a estar en los medios de comunicación en los últimos años, había familias españolas reclamando que el gobierno les dejase traer aquellos bebés que eran suyos, que permanecían en una imagen, veíamos la imagen allí, y que, claro, que el gobierno les tenía que ayudar, cuando aquí no está permitido hacer eso. Y bueno, no quiero contaros mucho más, lo leeréis en el próximo libro. Lo que sí quiero es acabar con una cita, que esta sí que tengo que leer textualmente, porque no me la sé de memoria tampoco. Y es una cita que aparece en La reproducción humana, en la revista Poder y Libertad, que fue revista que transmitía las ideas durante un tiempo del Partido Feminista de España. Y os voy a leer la cita es un poco sobre la explotación de la reproducción en cuanto a la mujer. Dice así: cuando una mujer pare a un hijo, después de 9 meses de gestación, después del trabajo del parto, del sufrimiento, de la recuperación física y de la inversión fisiológica y física, ni el padre ni el Estado han gastado nada en la reproducción de esa mujer. La mujer ha producido un nuevo trabajador para los campos, para las fábricas, un sirviente fiel a su padre y a sus ascendientes, un súbdito para la nación gratis. No puede hallarse en ninguna otra forma de producción más trabajo excedente. Lidia Falcón, en La reproducción humana.
Bueno, camaradas, amigas, amigos, compañeros, compañeras, gracias por estar aquí. Y gracias por haber atendido tan silenciosa y tan atentamente los panfletos que os hemos obsequiado. Pero antes de que empecéis a comprar el libro, porque supongo que para eso habéis venido, ¿no? Y luego tenéis que tomar un café, por lo menos, para consolar a los dueños del local. Querría que me preguntarais cosas, querría que hiciéramos un diálogo. ¿Alguna me parece que lo tiene pensado? ¿O no? No. Bueno, pues ¿quién la tiene pensada? ¿O a quién se le ha ocurrido en el curso de este diálogo que teníamos que... Va, Francisca, querida. Lidia, tú a qué achacas el inmovilismo, lo anodino de esta sociedad que estamos ahora, la falta de compromiso político, la inacción, ¿a qué lo achacas tú principalmente? Bueno, yo lo he expuesto así, superficial y brevemente, cuando he dicho que hemos perdido todas las guerras. Y en otros países también, pero vamos a hablar del nuestro. Hemos perdido la guerra civil. Eso lo sabemos, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Pero después de pasar 40 años del suplicio de aquella dictadura que deformó las cabezas de nuestros niños durante 40 años, perdimos la transición. Y de ese tema vamos a tener que hablar un poco más, escribir más y publicar más, porque me encontré el otro día desolada con unos viejos camaradas míos, de aquellos de la generación heroica, que estaban tan contentos con la transición. Decían que nunca habían sido tan felices. Bueno, podían estar felices porque se había muerto el monstruo, pero la transición es una de las derrotas más importantes que hemos sufrido. Así se ha adoptado esta democracia, de la que yo he dado unas pinceladas que tenéis que leer porque está muy trabajado y seguro que aprenderéis algunas cosas que no sabéis, pero además nos ha hundido en la contemplación, en la aceptación del sistema, como decía Voltaire, de que es el mejor de los mundos posibles. Han conseguido además, a través de la penetración ideológica de la escuela religiosa, ha dominado nuestro país prácticamente hasta ahora, en que todavía persiste, por supuesto, a través de los medios de comunicación. Tienen además los mejores expertos en comunicación y en publicidad. Naturalmente los tiene toda Europa y no digamos Estados Unidos, pero nosotros también. Y al final han convencido, como digo, a la gente de que no hay alternativa. Hace nada me ponía como una tilde podríamos decir de defecto, ¿no? Que yo tenía, que era comunista. Porque todavía la palabra comunista es un insulto. Y además no sé si puede suponer una amenaza, espero que no, porque Billy el niño por lo menos se ha muerto. Pero supongo que ha dejado herederos, ¿no? Y algún día yo también escribiré y hablaré sobre el trato de la policía democrática a los delincuentes comunes. Porque de ellos tampoco nos acordamos nunca, ¿no? Quizá tenemos tantas cosas de las que acordarnos y por las que luchar, pero luchemos por algunas. Yo, camaradas, ahora ya no os doy más la murga, pero comprar el libro, yo y nosotras os lo dedicaremos. Y lo que quiero es invitaros, naturalmente, a formar parte del Partido Feminista, que tantos años llevamos intentando mantener y remontar. Os ruego vuestras apreciaciones, vuestros comentarios. Tenemos una página web donde encontraréis todos los datos, creo. Además, vosotras, que veo que sois tan jóvenes, sabréis usarla. Yo seguramente me perdería en ella, me ahogaría en ella, pero es muy interesante, de verdad. Y luego tenemos el canal de YouTube del Partido Feminista, a donde irá a parar esta sesión de esta tarde, donde yo doy una clase de marxismo, feminismo y política todos los jueves,
menos los de guardar, porque claro, si la gente se va a misa o se va de paseo un Jueves Santo, pues no voy a estar allí hablando hablo para el resto, porque luego queda en YouTube. Pero lo que es bueno es que en el curso tenemos un diálogo con algunas de las que están allí, son muy fieles y están escuchando, y podemos dialogar y podemos ampliar el tema que yo haya traído aquella tarde. Y ahora comprar el libro. Gracias por todo.